Muy buenos días para todos, es un placer estar junto a todos ustedes aquí. Especial bienvenida a quienes han llegado desde el exterior, a quienes saludamos con mucho afecto y les deseamos una feliz estadía en Uruguay. Permítanme que dirija un saludo especial a Cecilio García, compañero y amigo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, a Celio Sac, presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y a mi compañero de trabajo en el gobierno, Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Creo que nos coordinamos bien, Álvaro, porque Álvaro presentó una serie de características de la función que está desarrollando la oficina que dirige. Esto es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene mucho que ver con el tema estratégico. Yo ahora voy a intentar simplemente complementar algunas de las reflexiones que él ha planteado, levantando un poquito el nivel de abstracción, digamos, de síntesis del análisis, para poner el acento en las grandes categorías que tiene desde un punto de vista macroeconómico, desde un punto de vista social, concebido en su conjunto, el concepto de estrategia. Yo sé que este encuentro más bien pone el foco en el tema de las alianzas y redes estratégicas vistas desde el lado de la empresa. Pero me parece que no está mal trabajar sobre estos temas en base al programa que ya está definido, en el marco de una visión global de una sociedad que se plantea este tema como un tema que debe definir y al cual debe prestar atención. Para empezar, siempre que hablamos de estrategia, ya Álvaro lo decía y lo suscribo especialmente, el pensamiento va solo hacia el mediano y el largo plazo. Esto es, no es que el corto plazo no tenga estrategia, también lo tiene, pero es un concepto que está especialmente asociado a una visión larga en el tiempo, alineamientos que muchas veces, y ojalá sea así, se perciben en una sociedad no solo por encima de las fuerzas sociales que incluso pueden tener entre sí acuerdos y discrepancias, por ejemplo los partidos políticos, que pueden pensar muy distinto, sino por encima de la alternancia de gobiernos de distinta orientación. Estrategia es lo que se eleva por lo general por sobre esas alternativas que tiene un país y apunta, ¿verdad? Y ya lo veremos en algunos minutos lo que significa, hacia el mediano y el largo plazo. Y la otra idea que aparece enseguida asociada al concepto de estrategia junto al mediano y al largo plazo es la idea de proyecto nacional, el proyecto de construcción nacional. La idea esa que, repito, ojalá pudiera elevarse por encima de las diferencias, por ejemplo, político-partidarias y hasta por encima de la alternancia de gobiernos en el poder. Proyecto nacional a mediano y a largo plazo que tiene que estar presidido por grandes finalidades, finalidades en las que coinciden los miembros de una sociedad, repito, por encima de sus diferencias y sus gobiernos. Por ejemplo, elevar en beneficio de la sociedad los niveles de desarrollo económico y social. Por ejemplo, construir igualdad de derechos y de oportunidades, especialmente para los más necesitados, en un marco de libertad, de democracia, de justicia, de participación, de prosperidad, que son todos valores superiores en los que estratégicamente
podemos coincidir. Por lo general, los países disponen de alternativas para ir hacia finalidades de este tipo. Disponen de opciones, incluso por el propio trabajo que los países han hecho para disponer de alternativas o de opciones. También puede darse el caso en que esas alternativas no existen y que hay solamente un camino posible. Son casos extremos, son casos excepcionales, pero en realidad cuando uno habla de estrategia, está hablando dentro de las alternativas que tiene un país, del camino o la trayectoria que puede elegir políticamente hablando para ir aproximándose hacia esas grandes finalidades que persigue. Yo acá estoy utilizando la palabra políticamente no en el sentido partidario, sino en el sentido de que estas cosas no caen del cielo, hay que construirlas en una sociedad. Y hay, a nuestro juicio, una sola manera de construirlas, que es haciendo política. Y repito, no en el sentido partidario. Hacer política es practicar esa condición superior que tenemos los seres humanos de poder fijarnos objetivos en la vida, elegir caminos para llegar a ellos y sobre todo también elegir instrumentos, herramientas al servicio de esas finalidades. Y esos instrumentos o herramientas no son otra cosa que el acceso y la administración del poder al servicio de las finalidades que se persiguen. Entonces, a mí me gustaría hoy reflexionar acerca de los grandes componentes del concepto de estrategia. A ello se refirió, incluso mencionando la realidad nacional, hace unos minutos Álvaro. Ahora, a mí me gustaría, como les dije recién, levantar el nivel de abstracción y decirles que yo veo, tanto en la exposición de Álvaro con respecto a Uruguay, como en la que podríamos hacer en este seminario, en este encuentro, para poner el foco en alianzas y redes de las empresas, 4 grandes componentes. Creo que hay en una estrategia finalidades que nos conducen casi naturalmente a poner el acento en ciertas áreas de la sociedad, que según sea la realidad nacional en la que estamos trabajando, enfatizamos de una u otra manera. En segundo lugar, creo que estamos hablando de tiempo, variable estratégica fundamental para cualquier desarrollo político en cualquier sociedad, cómo se encara y cómo se administra el tiempo. Creo que estamos hablando, y Álvaro habló, de regiones, la distribución territorial de una estrategia. Y creo que estamos hablando, y también Álvaro lo mencionó, haciendo referencias concretas, a las fuerzas sociales, los actores de este proceso. ¿Cómo operan cada uno de estos 4 componentes de una estrategia a escala macro, a escala de la sociedad en su conjunto? La primera, poner el acento en las áreas, en los ámbitos de la sociedad donde se quiere hacer descansar la estrategia. Por ejemplo, si siguiéramos la primera definición que di, libertad, democracia, justicia, participación, prosperidad, para construir igualdad de derechos y de oportunidades. Ahí hay un primer pensamiento implícito, estratégico, fundamental. Queremos que un lineamiento de esa estrategia sea construir crecimiento inclusivo en la sociedad. Crecimiento inclusivo que supone grandes desafíos para el camino genuino del crecimiento, que no es otro que la inversión pública, privada, nacional, del exterior, y crecimiento que en su nivel y su composición sea coherente con la construcción de igualdad de derechos
y oportunidades para la sociedad en su conjunto, siguiendo esos valores superiores de libertad, de justicia, de democracia, de participación y desde luego de prosperidad. La prosperidad en una sociedad es un valor superior también, comparable a todos los demás. Crecimiento inclusivo es una orientación estratégica. Trabajaremos, lo estamos diciendo, si lo proponemos, a mediano y a largo plazo en esa construcción. Lineamiento estratégico, es decir, queremos que esta sea una sociedad abierta al mundo para construir ese crecimiento inclusivo. Decisión estratégica, si las hay. Abierta quiere decir no solo una sociedad que esté dispuesta a tener los mayores volúmenes de comercio con el resto del mundo o atraer los mayores volúmenes de inversión del resto del mundo. Sociedad abierta es aquella que empieza a ser abierta por la defensa de valores humanos superiores a escala internacional y que busca alianzas, que acumula fuerzas, que refuerza el multilateralismo, por ejemplo, para defender la promoción de los derechos humanos, siendo coherentes con la primera definición, que busca alianzas para luchar contra el uso ilegal de la fuerza a nivel internacional, o por el desarme mundial, o por la defensa de los valores ambientales cada vez más presentes en la vida que estamos compartiendo en el mundo. La apertura empieza por ahí. Por supuesto que la inversión y el comercio estarán comprendidos. La apertura es también apertura cultural. Esto es la de una nación que busca acumular fuerzas en el mundo para convertir la diversidad que vamos a encontrar en ese mundo, sobre todo en los tiempos que corren, en una diversidad creativa que nos permita convivir en paz, aceptando nuestras diferencias y convirtiéndolas en valores, en oportunidades. Eso es también un lineamiento estratégico que se llama apertura al mundo y que desde luego, repito, incluye los temas económicos, por supuesto que sí, el comercio y las inversiones. Pero un lineamiento estratégico fundamental, primer componente del concepto, es también la apertura al mundo. Y un tercer lineamiento que quiero poner como ejemplo es, sobre todo en los tiempos que corren, la apuesta a la calidad, a la excelencia del esfuerzo en la sociedad, a todos los niveles, a ser cada vez mejores en las cosas que proponemos y hacemos, precisamente en relación articulada y coherente con el crecimiento inclusivo y la apertura al mundo. Aquí tenemos un primer gran conjunto de aspectos estratégicos para un proyecto nacional. Proyecto nacional, repito, de mediano y de largo plazo, donde el tema de la estrategia está alentando e inspirando el esfuerzo de diseñar y poner en práctica un camino de esta naturaleza. Segundo gran componente, el tiempo. El tiempo es una variable estratégica fundamental. ¿Cómo se van concentrando a través del transcurso del tiempo los esfuerzos para que esto sea posible? Y aquí tenemos varios temas en juego. ¿Cuáles serán los ritmos? Para empezar, una primera pregunta. ¿Concentraremos los esfuerzos de cambio, si es que hay que hacerlos, al comienzo de una trayectoria de este tipo? ¿Esperaremos para ir concentrándolos al final, después de una evolución o un tránsito gradual hacia ese final, que en realidad no existe nunca? Porque el día que consideremos que este camino terminó, lo habremos de frustrar por completo y para siempre. Al final, quiero decir, al final del periodo que nos hemos trazado estratégicamente. Álvaro ponía un ejemplo.
Hay sectores de su oficina que están pensando en el año 2050, otros están pensando en el año 2030. Cuando digo final, digo no una instancia en que se termina todo, porque estos temas no terminan nunca, sino el periodo que nos hemos dado para alcanzar ciertas finalidades. ¿Cómo vamos hacia esa conclusión, hacia esa determinación de las finalidades que nos hemos trazado? Y vuelvo a repetir, hay muchas preguntas en curso, y una es el ritmo de los cambios que vamos a proponer, pero hay otras. Es el momento de tomar ciertas decisiones. Aquel que hemos elegido o incorrectamente nos hemos pronunciado por una decisión estratégicamente inviable que deberíamos practicar en otra instancia temporal de la trayectoria que hemos elegido recorrer. Esta, queridos amigos, es una decisión estratégica fundamental desde el punto de vista político considerado en su conjunto. Y pone muchas cosas en juego. Si las decisiones que hay que tomar para irnos aproximando hacia ese objetivo las ponemos en práctica ahora, ¿qué impacto habremos de generar en la sociedad? Y cambio la pregunta, si no las tomamos ahora y las dejamos para un futuro que habremos de discutir y poner en práctica a partir de esa discusión, ¿cuál es la comparación de posibles impactos de dejar de hacerlo ahora con la decisión de hacerlo más adelante? Son ejemplos que revelan que el tiempo es una variable estratégica esencial y que obviamente, como no hay recetas en la vida y mucho menos recetas preconcebidas, dependerá de las características de cada sociedad. ¿Cómo dependerá de las características de cada sociedad el despliegue territorial de esta estrategia, que nos pone ante una nueva variable estratégica fundamental? El despliegue territorial es una decisión estratégica. Nosotros vivimos en un país que, además de pequeño físicamente, lo consideramos con mucho potencial y por eso queremos mucho a nuestro país y confiamos mucho en que podrá practicar una estrategia de desarrollo con buenos resultados, pero que además de esas características es un país históricamente muy concentrado en lo que nosotros llamamos el área metropolitana, concentración que se verifica desde todos los puntos de vista posibles. La inversión está concentrada, la producción está concentrada, el crecimiento está concentrado, y todo lo que deriva de inversión, producción, crecimiento, en términos de derechos humanos, inevitablemente también está concentrado. Entonces, la decisión de empezar a descentralizar todos estos aspectos fundamentales de la vida, que por razones históricas que no viene ahora el caso discutir, se han concentrado tanto en una parte del territorio, y cómo desplegar el esfuerzo para comenzar a instaurar condiciones de equidad desde este punto de vista, es también una decisión estratégica. Y es el tercer componente del cual yo quería hablar. Y el cuarto, y lo dejé especialmente para el final, son los actores, los grandes actores de la estrategia. Por supuesto, un primer gran actor es el Estado, porque es el Estado el que define políticas públicas. Y perdonen que reitere algo que dije hace algunos minutos. Esto se pone en práctica haciendo política, no cae del cielo, no hay generación espontánea de una estrategia. Y el principal generador de políticas públicas es el Estado. Pero sería un gravísimo error
creer que es el Estado el que, además de generar políticas públicas, garantiza su cumplimiento, porque no es así. Los Estados pueden diseñar e intentar poner en práctica políticas públicas, pero los resultados de esas políticas son producto de miles y miles de decisiones que toman quienes integran esa sociedad, respondiendo o no a las políticas públicas que se les ha propuesto en la práctica. Y ahí entran los demás actores, por ejemplo, los empresarios, los titulares de empresas, que seguramente en este encuentro van a estar muy concentrados en el tema de alianzas y redes estratégicas, como lo propone el programa del encuentro. Los trabajadores, esto es, las diferentes fuerzas sociales que los organizan y les permiten llevar adelante sus propuestas, luchar por sus aspiraciones, trabajar por condiciones que ellos creen que deberían ponerse en práctica. Es el juego de todos estos actores el que en definitiva termina generando resultados, en particular desde el punto de vista estratégico. Las sociedades no cambian por los gobernantes, cambian por todos los actores de la sociedad. Entonces, el juego que existe entre esos factores, juego en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La interrelación que construyen entre ellos, el acceso que tienen algunos de estos actores a el área donde se mueven los demás, la correlación de fuerzas que existe entre estos actores, repito, el ejemplo, Estado, empresarios, trabajadores, es absolutamente fundamental para determinar el resultado que tendrá las políticas públicas que se ponen en práctica. Nosotros hemos venido hablando de ciertas orientaciones, ciertos lineamientos como parte de esta reflexión. Pues bien, las políticas públicas que se diseñen al servicio de esos lineamientos, ¿se cumplirán en la práctica? ¿Tendrán el efecto que quien diseñó espera que tengan? No depende solo del que diseñó, depende de la sociedad en su conjunto, de las conductas coherentes o incoherentes que los demás pongan en práctica. En política se puede lograr el efecto que se buscó, el efecto deseado. Se pueden lograr efectos absolutamente contrarios a los deseados. Se pueden generar situaciones absolutamente no previstas cuando se diseñó y se puso en práctica una política pública. Y ese juego, esa suerte de interrelación entre todos estos factores, es también una variable estratégica absolutamente fundamental. Nuevamente aquí tengo que decir algo que es obvio. No hay recetas, hay sociedades con características específicas distintas que son absolutamente fundamentales, indispensables en su consideración para tener una definición clara de cómo este cuarto factor juega en el diseño y la puesta en práctica de una estrategia. Creo que esto ofrece un marco de reflexión global que apunta a la sociedad considerada en su conjunto y que puede ayudar a poner el foco en lo que interesa en este encuentro, que, vuelvo a repetir, es la construcción de alianzas y redes en las cuales ubicar la tarea de las empresas en un mundo muy incierto, muy volátil y con serios problemas de gobernanza a escala global.
Con el deseo de que esto pueda haber sido útil para ustedes, vuelvo a saludarles y a compartir el deseo de que este sea un encuentro muy fructífero para todos. Muchas gracias.